Hola, ¿qué tal? Una semana más con ustedes. Antes de dar la plática, quiero anunciarles, en junio regresamos. Estén muy atentos a las redes. Lo más probable es que sea la segundo domingo de junio. Estamos apuntando a eso. Les daremos instrucciones, les diremos cómo lo vamos a hacer. Es importante anotarse en una liga que les vamos a dar, porque necesitamos controlar el cupo del grupo. Porque vamos a seguirnos protegiendo. Algunos ya estamos vacunados, otros no. Y es importante que sigamos protegiéndonos. Y no porque estés vacunado tienes que dejar de protegerte. Tienes que proteger a los demás y ser prudentes y cuidadosos con todos los que nos rodean que no han sido vacunados. Muy bien, hoy tenemos una plática que gira alrededor de un personaje, pero mostrando un hecho que puede afectar la vida de muchas personas. Aquellos que hemos conocido a Dios tenemos que estar atentos a las maquinaciones de quien quiere desviar nuestras vidas. Y para eso es esta plática. El personaje se llama Salomón. Déjame llevarte a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 12. Salomón es un hijo de David. Salomón es uno de los hijos de David y este hombre, siendo muy joven, según este versículo, es nombrado rey sobre Israel. El versículo 2:12 dice: Salomón lo sucedió, está hablando de David, y se sentó en el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. Dice que su reino fue establecido firmemente. Y fue establecido firmemente por una promesa que Dios le había dado a su padre. Entonces Salomón llega rey. Él no hizo prácticamente nada para llegar a tener ese llamado, esa posición y ser quien Dios quería que fuese. Pero él no tenía mérito alguno. Este joven comete un error porque él, siendo judío, sabía perfectamente, era parte del pueblo de Israel, sabía perfectamente que no debía casarse con una mujer que no fuera del pueblo de Dios, que pensara igual que él, que sintiera igual que él y que amara a Dios igual que él. Y toma una decisión siendo joven. Vamos a leer el capítulo 3, versículo 1. Y vea lo que dice ahí. Salomón hizo una alianza con el faraón, rey de Egipto, y se casó con una de sus hijas. Se la llevó a vivir a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio, el templo del Señor y la muralla que rodeaba la ciudad. Toma una mala decisión. Hace un pacto con quien no debía de haberlo hecho y se casa con una de sus hijas. No sé por qué. ¿Será que le gustó? ¿Se sintió comprometido? No sé. El caso es que toma una mala decisión, porque él, como miembro del pueblo de Dios, sabía que no debía hacerlo. Pero quiero dejar esto bien claro, y sobre todo hablo a las personas jóvenes. Los errores de tu juventud van a traer consecuencias en el pasado si no los corriges. Salomón empezó a reinar y empieza primeramente pidiendo sabiduría a Dios. Y quiero llevarlos al versículo 7 del capítulo 3, donde Salomón le externa a Dios su preocupación y le dice: ahora pues, Señor mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre, pero como soy un joven o un niño, en algunas versiones dice, que no sé ni por dónde ir ni por dónde venir. Esta expresión significa: no tengo idea de qué voy a hacer. Ya soy el rey, pero no sé cómo gobernar. No sé cómo hacer lo que tengo que hacer.
tengo una encomienda de ti, Señor, y no sé cómo hacerlo. ¿Sí? Déjame decirte algo. Dios le da un mensaje muy claro y le dice: si tú permaneces en mi palabra y en mis estatutos, yo afirmaré tu trono y te bendeciré. Pero es bien claro, le dice: si tú caminas en mis estatutos, en mis decretos, en pocas palabras, en mi voluntad. Y Salomón comienza su vida casado con esta mujer y empieza a hacer construcciones, empieza a darle fortaleza a su reino. Dios le da sabiduría y empieza a engrandecerlo. Lo engrandece. Y le empieza a ir muy bien a Salomón. Y el problema grave que yo veo aquí es que en ocasiones cometemos errores, no los corregimos, pero la presencia de Dios sigue con nosotros y pensamos: no pasa nada. No pasa nada, yo puedo seguir. Pero Dios le había dicho: camina en mis decretos, camina haciendo mi voluntad. Y él empezó a caminar sin corregir la situación. En el capítulo 3, 4 se ve cómo de este mismo libro empieza Salomón a construir y a darle fortaleza y solidez a su reino. Dios lo respalda en todo. Empieza a engrandecerse y Dios le pide que construya el templo. Edifica la casa de Dios. Dios no le había permitido a su padre David construirla, y él empieza la construcción y hace una construcción impresionante y llega a construir lo que se conoce en el Antiguo Testamento como el templo de Salomón, que era ni más ni menos que la casa de Dios, porque la presencia de Dios la habían llevado de lugar en lugar. No me voy a meter a eso, pero Dios quería una casa donde Dios manifestara su presencia. Y Salomón empieza a construir. Y construye y lo hace, y hay toda una descripción de todo lo que sabiamente hace y cómo invierte todos los recursos en hacerlo, que por cierto había dejado su padre. Hace la construcción, manda traer el arca del pacto donde estaba la presencia de Dios y dedica el templo a Dios. Y Dios le vuelve a aparecer a Salomón y le dice: si tú permaneces en mis decretos, en mis caminos, y obedeces y haces mi voluntad, yo afirmaré tu trono. Y Salomón sigue pensando: todo está en orden, todo va bien, no ha pasado nada. No ha pasado nada. Puedo seguir avanzando. Y empieza a hacer muchas más construcciones, empieza a demostrar mucha más sabiduría y a amasar muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Es engrandecido por Dios. Y piensa: todo está bien. Dios sigue conmigo, yo sigo avanzando. Ya hice el templo, ya lo dediqué, se manifestó la presencia de Dios y puedo seguir avanzando, pero no había resuelto el problema. No se había resuelto. Y él sigue avanzando y sigue avanzando y avanzando. Reyes van a visitarlos para conocer su grandeza y la Biblia nos habla de una mujer, una reina del sur que llega y queda totalmente pasmada, que ni siquiera se imaginaba lo que realmente era el reino de Salomón y Salomón mismo por su sabiduría. Después empieza a comprar muchas cosas, empieza a gastar desorbitadamente. Y vemos cómo Salomón empieza a mostrar más grietas de las que ya venía acumulando tiempo atrás. Recordemos que llegó a rey siendo joven. Comete el primer error siendo joven, pero no lo corrigió.
Vamos al capítulo 6, versículo 12. En cuanto a este templo que estás construyendo, si tú sigues todos mis decretos y ordenanzas y obedeces todos mis mandatos, yo cumpliré por medio de ti la promesa que le hice a tu padre David. Le vuelve a recordar. Dice, yo estaré con el pueblo de Israel y nunca los voy a abandonar. Le vuelve a recordar lo que ya le había dicho. Y Salomón sigue pensando que todo va en orden. Él sigue creciendo, sigue avanzando. Dice, no pasa nada. Ahora vamos al capítulo 9, versículo 4. Dios vuelve a aparecérsele a Salomón. Y vean lo que le dice. En cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud, como lo hizo tu padre David, y obedeces todos mis mandatos, decretos y ordenanzas. Versículo 5. Entonces estableceré tu dinastía en el trono de Israel para siempre, pues a tu padre David le prometí, siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Y Salomón pensaba, todo sigue en orden, todo va bien. Todo va bien, todo está en orden. Pero hay algo importante en esta segunda aparición de Dios a Salomón. Vamos al versículo 6. Ya no solo le dice qué es lo que tiene que hacer, ya le dice cuáles son las consecuencias de no hacerlo. Y le dice, pero si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado y rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre y haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones. Esta es una advertencia muy seria. ¿Por qué es una advertencia muy seria? No solo le dice, permanece en mis decretos, le dice cuáles son las consecuencias de no obedecerlo. Pero Salomón sigue y diciendo, no pasa nada, todo está en orden, Dios me sigue engrandeciendo, todo está bien, vamos hacia adelante. Y la advertencia le comunica a Salomón, no solo va a repercutir en ti, sino en tu descendencia y en todo el pueblo. Pero Salomón no obedeció. Quiero llevarte al capítulo 11. Aquí Salomón ya está viejo, ya no es el joven que está reinando, ya está viejo. Capítulo 11, versículo 1. Dice, ahora bien, el rey Salomón tomó a muchas mujeres extranjeras, además de la hija de Salomón. Si se fijan, a Dios no se le olvida el error de su juventud. Y dice, se casó con mujeres de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y de los hititas. Versículo 2. El Señor había instruido claramente a los israelitas cuando les dijo, no se casen con ellas porque os desviarán su corazón hacia sus dioses. Sin embargo, Salomón se empecinó en amarlas, se aferró. Y durante muchos años Salomón dijo, pues ya tengo una, ¿por qué no dos? ¿Por qué no 100? ¿Por qué no 200? ¿Por qué no 500? Y llegó a 1000. ¿Me oíste bien? Porque todo seguía aparentemente bien. ¿Por qué quise dar este estudio? Dios nos da tiempos. Dios nos da tiempos para arrepentirnos. No estires tanto las cosas. Porque Salomón cometió un grave error. Versículo 3 dice, en total tuvo 700 esposas de cuna real y 300 concubinas,
En efecto, ellas apartaron su corazón ¿de quién? De Dios. Ya la presencia de Dios no estaba con Salomón. Si sigues leyendo, Salomón empezó a construir altares para dioses ajenos. Su corazón fue desviado por un error de juventud que no corrigió y que fue agravándose y agravándose y agravándose, pero él pensaba que todo estaba bien. ¿Por qué quise dar este mensaje, amados? Dios en su misericordia nos da tiempos para corregir. Pero quiero que te quede bien claro algo. Pasaron muchísimos años. Yo estimo, más o menos, si él empezó a gobernar joven, y dice la Biblia que gobernó por 40 años, este hombre vivió 60, 65 años, no creo que más. En realidad sus días no se alargaron, sus días no se extendieron, porque Salomón, después de advertencias, no corrigió y se fue agravando y agravando y agravando. Esta plática tiene un objetivo muy claro, amados. Si Dios nos está llamando a corregir situaciones en nuestras vidas, no importa cuánto tiempo haya pasado, no esperes más advertencias. Algunos dirán tal vez, eso fue en el Antiguo Testamento. Te tengo una noticia, Dios no cambia. Su gracia, su amor y su misericordia están con nosotros, sí. Pero cuando el corazón del hombre se obstina en apartarse de Dios, Dios los entrega a sus pecados. Es lo que dice el libro de Romanos. Y Salomón tomó una decisión y se entregó a una vida cada vez más y más apartado de Dios. No me pregunten si Salomón perdió su salvación. Te soy honesto, no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que sus acciones tuvieron repercusión en su vida. No vivió muchos años. Tuvo repercusión en su siguiente generación y tuvo repercusión en el pueblo de Dios tal como Dios se lo había advertido. Si tú ves el siguiente capítulo después del 11, se divide el reino. Quien lo sucede, que es uno de sus hijos, por promesa que Dios le había hecho a David, se le divide el reino y toma decisiones nada sabias, siendo hijo del hombre más sabio sobre la tierra. El pecado de Salomón había afectado a su descendencia y al pueblo de Israel. Quiero llevarte al versículo 9 del versículo 11 de este mismo capítulo. Vamos a leer del 9 al 11. El Señor estaba muy enojado con Salomón porque su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel, quien se le había aparecido 2 veces. Lo vuelve a mencionar la Biblia. Versículo 10, le había advertido a Salomón específicamente, no rindas culto a otros dioses, pero Salomón no hizo caso al mandato de Dios. En consecuencia, versículo 11, el Señor dijo, ya que no has cumplido mi pacto, has desobedecido mis decretos, ciertamente te arrancaré del trono y se lo daré a uno de tus siervos. Eso ocurre años más tarde. Aunque sí le dice, por amor a tu padre David, no lo haré mientras vivas, sino que le quitaré el trono a tu hijo. Y quiero que entiendas algo, amado. ¿Por qué quise dar esta plática? No podemos estar jugando con las cosas del mundo. Tenemos un llamado a vivir en santidad, no por obligación, es por manifestación de nuestro amor al Padre. Obstinadamente Salomón no obedeció.
porque todo iba bien, porque él estaba bien y pensaba que no había problema. Pero sí los hubo. Sí los hubo. Jóvenes, adultos, lo mejor es no guardar nada y decidir obedecer. Aunque de momento no pase nada, cuando guardas algo, en un futuro trae consecuencias. Y no estoy dando una plática legalista, estoy dando una plática realista que debe de ubicarte a ti y a mí en cuál es nuestra realidad y hacia dónde queremos ir. ¿Qué quieres para ti? ¿Cuál va a ser tu historia de fe, de relación con el Señor? ¿Dios va a extender los días de tu vida o no? ¿Qué va a pasar con tu descendencia? ¿Y si tienes un ministerio con el pueblo que te rodea? Eso depende de tus decisiones el día de hoy. En cada momento, Dios le dice a Salomón: camina como tu padre caminó delante de mí. David también tuvo errores, pero supo arrepentirse. Por eso la Biblia dice: camina como tu padre David delante de mí, con un corazón recto e íntegro. David lo hizo. Y ese es el llamado que tú y yo tenemos, a tener una vida de obediencia y de vivir con un corazón íntegro delante de Dios. Los años pasan y todas las advertencias y consecuencias tarde que temprano aparecen. ¿Qué historia vas a escribir de tu vida? ¿Qué se va a decir de ti? ¿Realmente estás dispuesto a seguir a Jesús con una visión de amarle, seguirle y someter tu vida a Él? ¿O solo quieres ser parte de un grupo? Dios quiere engrandecernos, Dios quiere bendecirnos, pero por consecuencia de las buenas decisiones que tú y yo podamos tomar. Déjenme orar por todos ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, ahí en donde tú estés escuchando, ahí donde tú estés viendo, si Dios pone en tu corazón levantar tu mano, levántala y dile: Dios, hoy quiero decidir obedecer. Hoy quiero decidir romper con cosas del pasado y enderezarlas. Quiero bendición para mi vida. Quiero bendición para mi descendencia. Y quiero bendición para todos los que me rodean. En el nombre de Jesús, Señor, lléname de tu gracia para que mi corazón no sea obstinado y tome decisiones correctas. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Pronto nos veremos. Iglesia, queremos darle las gracias por ser tan generosos. De verdad, cada semana hemos visto la mano de Dios en los recursos para la iglesia. Han sido tiempos de subidas y bajadas, pero sin duda Dios nos ha sorprendido con tu generosidad. Y me gustaría leerte lo que dice Isaías 32:8. Dice: pero los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Esto me encanta porque dice que los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes. Y queremos darte las gracias por eso, iglesia. Te has mantenido firme en un tiempo donde hay entradas y salidas
muy inestables en medio de la pandemia, pero de verdad gracias porque tus diezmos y tus ofrendas nos han ayudado a equipar la iglesia. Dentro de unas semanas vamos a estar regresando y vas a ver todo lo que tu generosidad permitió, no solamente en el edificio, sino en las personas que están también colaborando. Así que gracias nuevamente, ya sabes dónde está. En Oxxo puedes depositar, puedes hacer una transferencia. Si por algún motivo no puedes salir de tu casa, márcanos y podemos pasar a recoger lo que tú quieras entregarle a Dios. Así que vamos orando, vamos pidiéndole a Dios que nos bendiga esta semana y déjanos orar por ti. Padre, te damos gracias, Dios, porque tú eres generoso y mantienes generosidad, no importa cuál sea la temporada. Así que te pido, Dios, que abras las ventanas de los cielos y que derrames bendición sobre cada persona en la iglesia. Te pido que tú bendigas, Señor, a uno de los que están batallando, que puedan seguir y podamos seguir siendo fieles. Señor, a pesar del momento, tú siempre haces algo nuevo. Te pido, Señor, que esta semana veamos milagros financieros, que podamos ver, oportunidades a abrirse, que conforme nosotros podamos ser fieles, tú trates con nuestra inseguridad y podamos entregarte a ti nuestra confianza, porque no confiamos en el dinero, confiamos en ti, quien eres quien provee. Te damos gracias en el nombre de Jesús y juntos dijimos, amén. Gracias por tu generosidad, iglesia.